Amigos televidentes, de vuelta aquí en su espacio Cerrando la Noche, y como es costumbre ya a partir de esta hora, después de nuestro primer break, pues vamos a compartir con los invitados que desfilan en este escenario y vamos a conversar con el abogado Omar Ramos Camacho, abogado constitucionalista y además que ha estado en otras ocasiones con nosotros aquí, pero hoy vamos a hablar de temas que pues abarcan lo que es la Judicatura, Suprema Corte de Justicia, y sobre todo un tema que él ha estado planteando en estos días y con él vamos a conversar. Buenas noches, Omar. Muy Bienvenido. buenas noches, si nos consideramos un servidor de Cerrando la Noche y de su staff para ahora conversar sobre temas de derecho constitucional. Junior, hay un tema antes que tú entres en materia que me ha llamado mucho la atención y que está planteando Omar Ramos, y es que él entiende que el país, la República Dominicana, pudiera conocer y abocarse a lo que es el matrimonio de ciudadanos de ambos sexos. No sé hasta qué punto la sociedad dominicana está pues ya lo consciente, lo realista de saber lo que es para nuestro país o para nuestra sociedad, ya que en otros países pues ya existe el matrimonio entre ciudadanos de ambos sexos. Habría que ver hasta qué punto nosotros, como estamos conscientes y nos hemos empoderado de este tema. ¿Cómo tú entiendes que la población lo puede aceptar esto? Vamos a ver, para analizar el matrimonio igualitario o del mismo sexo, tenemos que diferenciar primero los aspectos morales y religiosos de los aspectos legales y del derecho constitucional. Elementalmente, si analizamos los elementos constitutivos de la religión, impide el matrimonio igualitario porque consideran que la base de la familia es un hombre y una mujer para procrear hijos, basado en la doctrina cristiana, en la doctrina de seguir a nuestro Señor. No obstante, cuando nosotros somos y hacemos un análisis imparcial basado estrictamente en la teoría general del derecho constitucional, nos damos cuenta de que los derechos y garantías y los deberes van aumentando cada cierto tiempo. Cuando nosotros hacemos un análisis comparativo en el continente que nosotros habitamos, República Dominicana, en América, vemos cómo países que están más desarrollados que nosotros, Chile, Argentina, Estados Unidos, México, ya han tenido y le han dado la posibilidad, el reconocimiento al matrimonio igualitario entre ambos sexos, porque se ha determinado que ese tipo de relaciones no contradice en ningún momento el término de familia, y al contrario, a estas personas lo que debemos es integrarlo y respetarle su dignidad, respetarle su derecho a elegir quiénes son y cómo son. Inclusive el término aquí pudiese en República Dominicana darle una configuración jurídica basada en un contrato, no específicamente como un matrimonio per se, sino que un contrato en donde ellos acuerden hacer una relación y combinar sus bienes patrimoniales para así eventualmente poder convivir juntos en una sola familia y que los bienes pueden entrar en una herencia o una sucesión dependiendo si el matrimonio se disocia o se separa. Pero, escúchame, Giovanni, ¿qué fue lo que decidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la consulta que hizo Costa Rica en diciembre pasado? ¿Qué ocurrió con esto? Es una consulta, es una opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y decidió varias cosas. Primero, motiva a los países miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que eso es un tema también muy importante que nosotros valoremos, la vinculación de esa consulta o opinión de la Corte Interamericana para República Dominicana. Pero volviendo al tema de lo que decidió, es que motiva a los países que pertenecen al sistema interamericano, uno, a legislar y a crear las iniciativas legales y jurídicas a favor del matrimonio igualitario. Dos, que se le permita a ellos también adoptar para crear una familia, que se les respete su derecho a la identidad de su género, que se les respete también la posibilidad de crear una sola familia con su mismo sexo, también que puedan ellos adoptar niños. También otro tema muy importante es que en el supuesto caso que quieran cambiar de nombre, puedan hacerlo de acuerdo al sexo que se sientan. Y también que los estados deben de respetarle en el supuesto caso que quieran hacer una adecuación de su cuerpo, de su físico, para con el género que se sienta más identificado. Veo algo, Junior, escúchame, que él veo que en su presentación, en su intervención, en ningún momento ha hablado de homosexuales, de lesbianas, no menciona el tema, sino simplemente entre ciudadanos del mismo sexo. Hay una comunidad LGTB en donde incluye a todo el sector que se siente
diferente a su sexo de origen o natural. Esta sentencia viene a proteger los derechos de ese sector minoritario. Recordemos que hay diferentes tipos de sectores minoritarios. Este es uno, el LGTB, pero también las mujeres son otro, también los niños, las personas envejecientes son otras personas. Entonces, en esa materia lo que nosotros tenemos es que procurarle el respeto, la dignidad y la inclusión en una sociedad dominicana de todos los integrantes, en donde se les respete a cada uno su dignidad. No importa quién sea, si ellos son felices estando juntos. Por ejemplo, un tema muy importante es que ya los países desarrollados en América Latina solamente nos faltan por reconocer el matrimonio igualitario. Bolivia, Perú, República Dominicana y un cuarto país. Nosotros lo que tenemos es que ir reconociendo y avanzando. Pero según se ha planteado, la consulta que hizo Costa Rica en ningún momento hablaba de consultar el tema de la permisibilidad o no, de la compatibilidad o no del régimen constitucional de Costa Rica con la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que se basó básicamente en 3 ejes. Tú hablaste ya de uno que tiene que ver con el cambio de nombre de las personas por razón de su identidad sexual, la posibilidad de el cambio de sexo, por otro lado, y los derechos patrimoniales en esas relaciones. ¿De dónde saca entonces la Corte el tema de que la consulta implicaba la permisibilidad o no de los matrimonios de la comunidad gay y lesbiana? Lo que sucede es que al momento de situarse y provocarle una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre si es posible el cambio de nombre de una persona del mismo sexo en su documento de identidad que lo identifican en su determinado país y en todo a nivel nacional, ahí eventualmente se tienen que tocar otros temas que son medulares sobre la comunidad LGTB y la posibilidad de que, porque son afines, si se les reconoce el derecho al cambio de nombre, si se les reconoce el derecho a los bienes patrimoniales, justamente eso, lo que sucede es que en algunos países se les da la oportunidad a ellos a unirse basado en un contrato de comunidad de bienes. En otros se les reconoce la institución del matrimonio. Entonces, ahora ya no se está basando tanto en si estas personas tienen la posibilidad de unificar sus bienes en un solo criterio de las parejas, sino que de manera igualitaria, como se le permite a un hombre y a una mujer, se puedan contraer matrimonio de acuerdo a lo que establece la religión, lo que establece las constituciones de determinados países. Y es eso, es que son apéndices. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo lo correcto, porque al momento de que se le consulta sobre un tema, debe de enviar una comunicación directa, porque es el máximo intérprete de los derechos fundamentales. Un tema muy importante que nosotros también tenemos que convocar aquí es qué efecto vinculante tendría esa consulta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en República Dominicana, máxime cuando el Tribunal Constitucional, mediante una sentencia, ha establecido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no superó el procedimiento constitucionalmente establecido de la doble lectura, que no pasó el instrumento de la Corte Interamericana jurisdiccional por el Congreso Nacional y en consecuencia declaró su incompetencia y sus efectos vinculantes sobre República Dominicana. Nosotros entendemos lo contrario. Nosotros entendemos que cuando el Poder Ejecutivo en 1999 estableció y aprobó la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya ese ejercicio legal y jurídico del presidente de la República de aquel entonces da una aquiescencia de nuestro país a la Corte, porque previamente se había aprobado lo que es la convención que estipula y reúne todos los derechos fundamentales. Ya la Corte Interamericana era un apéndice que simple y únicamente debe venir a ser aprobado, como establece la misma convención, por un documento interno de nuestro país. En esa materia, lo que le da la posibilidad y la competencia de la Corte Interamericana hacia nosotros no es que no haya superado la doble lectura en el Congreso Nacional, sino que la misma convención que ya fue aprobada y no se critica su efecto vinculante en la República Dominicana, le otorga ya a los ejercicios de los poderes públicos y específicamente en ese entonces al presidente de 1999 la posibilidad de que mediante un decreto, mediante una comunicación pueda aprobar la competencia de la Corte Interamericana. Pero tú sabes que esa declaratoria de nulidad es un acto solamente referido a esa sentencia. Porque yo te pregunto,
todos los casos que decidió la Corte, incluyendo el de Narcisazo, incluyendo el de otros ciudadanos dominicos haitianos que fueron beneficiados, se anularon. Evidentemente, eso es una decisión para salir de política. paso, para justificar la 168. La 168 y también las consecuencias que no iban a venir a nosotros como Estado Dominicano por los efectos excluyentes que enviamos un mensaje a toda la comunidad sobre los extranjeros. Pero no solamente eso, sino que hemos tenido dominicanos que han sido jueces, como la doctora Radis Abreu, que fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual de manera subjetiva se ve una aquiescencia de nuestro Estado Dominicano. También hemos ido como Estado, enviado abogados para que nos defiendan. También se ve ahí una aquiescencia y una aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También hemos cumplido sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si analizamos ya los derechos de las personas, vemos cómo no se puede limitar, según la Constitución Dominicana, el acceso a las garantías. Y una de las garantías internacionales es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Junior, con el permiso de nuestro invitado, el licenciado Omar Ramos Camacho, abogado constitucionalista, vamos a ir una hora de pausa. Después de ella continuamos con más de esta interesante entrevista. Son muchos los temas, amigos televidentes, que podemos compartir con nuestro invitado, un abogado, constitucionalista, un jurista bien preparado y sobre todo catedrático universitario. Omar, en estos días se habla mucho de modificación a la Constitución y sobre todo si el presidente Danilo Medina pudiera optar por un tercer mandato, una modificación a la Carta Sustantiva, a la Carta Magna. Tú como abogado constitucionalista, como jurista, ¿entiendes tú que se puede la Carta Magna volver a modificar, a cambiar para quitarle el elemento del nunca jamás o 2 periodos consecutivos y no volver más? Miren, los procesos de reforma constitucionales deben de ser asumidos de acuerdo al mismo criterio establecido en la misma Constitución. En esa línea, si se inicia el procedimiento de reforma constitucional de acuerdo a los cánones procesales que establece la misma Constitución, evidentemente va a ser válida. Lo que hay que definir aquí no es si puede o no reformarse la Constitución para estos fines, porque ya la historia dominicana ha demostrado que de las 39 reformas en su total, la gran mayoría ha existido exclusivamente para variar el sistema presidencial de la República Dominicana y por intereses partidistas y por intereses personales. Aquí lo que hay que definir es que, primero, que se respete el procedimiento de la reforma constitucional y entre ellos se establece que el referendo aprobatorio es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? Porque en este caso la reforma va a versar para que el presidente se le vulnera su derecho fundamental humano al sufragio pasivo, o sea, de reelegirse, y de que consideran una discriminación, una vulneración al principio de igualdad, que el transitorio de la Constitución Dominicana que establece que el presidente actual no podrá reelegirse ni tampoco ser vicepresidente nunca más, se considera una vulneración al principio de la igualdad y al sufragio activo que tiene esta persona para ser elegido nuevamente como presidente. Entonces, cuando un referendo aprobatorio se necesita, es aquella vez que en la reforma constitucional se va a medular, se va a escrutinar temas de derechos fundamentales, por lo que la sociedad dominicana, de reformarse el artículo 124, va a tener que dar un voto, un sí o un no, para ver si existe la posibilidad de que Danilo Medina pueda reformar eso en la Constitución para que se le permita reelegirse un tercer mandato. Ahora, Omar, parece que el criterio que ha estado tomando fuerza en una parte importante del continente es el principio de la vulnerabilidad del principio de igualdad. Sin embargo, yo creo que cuando el ejercicio de los derechos se regula y lo que hace la Constitución cuando establece ese principio de nunca jamás es sencillamente regular el derecho, porque ese ciudadano ha sido presidente 2 veces de la República y es un privilegio ser presidente de cualquier país. Y lo que se persigue es que en nombre del principio de igualdad, él no vulnere los derechos de los demás que pueden aspirar a ese puesto. Entonces, yo no sé qué es lo que está pasando con los titulares de los tribunales constitucionales. Ya por lo menos hay 2, 3 fallos en ese sentido. Tú tomas el fallo de Bolivia, con Evo Morales, que acaba el Tribunal Constitucional de habilitarlo a él y a todos los que quieran reelegirse de manera indefinida. Lo propio ocurrió en Nicaragua,
le abrieron la puerta también al presidente Ortega. Pero ahora mismo en Ecuador, en Honduras, con el presidente Hernández, acaba de reelegirse también por un criterio del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que está pasando con la interpretación de la norma? Que estamos observando, Omar, que los poderes constituidos se están autoproclamando poderes constituyentes, en el caso de los fallos que han dado estos tribunales. Asimismo, tenemos que identificar primero que los tribunales constitucionales son poderes constituidos, no poderes constituyentes. En esa medida no pueden crear derechos. Quienes crean derechos, quienes hacen y edifican una estructura más garantista son los órganos que establece la Constitución para tales fines, que sería la Asamblea Constituyente, en donde ellos no forman parte, porque está compuesta por los diputados y legisladores que en el momento de hacer una nueva Asamblea Nacional Revisora para reformar la Constitución pueden incluir nuevos derechos. Sobre esta materia, el Tribunal Constitucional lo que debe de específicamente es de valorar que el procedimiento de reforma constitucional, en el supuesto caso que lograse y llegue un control de si se respetó el procedimiento de reforma constitucional, puede ser competente, pero estrictamente y únicamente para identificar si cada uno de los cánones, de los numerales del procedimiento de la reforma constitucional fue debidamente aclarado y fue debidamente seguido de acuerdo a la Asamblea Nacional Revisora, y si concluyó con el procedimiento del referendo aprobatorio, que es competente la Junta Central Electoral y que tiene unos requisitos medulares. Por ejemplo, mínimo debe de votar el 30% de los registros de los ciudadanos que están registrados en la Junta Central Electoral habilitados para votar, pero de ese 30%, más de la mitad debe de votar por el sí a la reforma para que se varíe y se adecue un procedimiento electoral presidencial fácil o de un criterio favorable para el presidente Danilo Medina. Otro tema muy importante es que nosotros también tenemos que imitar y emular las prácticas de los países más desarrollados como Estados Unidos, en donde se establece que 2 periodos consecutivos y nunca más. Esto le da una alternabilidad y primero que llegan nuevas ideas, porque el relevo generacional se mantiene ahí garantizado y la economía se mantiene dinamizada, pero si nosotros permitimos la reelección indefinida en la República Dominicana, se puede asumir como una dictadura, en donde una sola persona reúne todo el poder económico, todo el poder judicial, y eso va a impedir entonces el desarrollo de un Estado social y democrático de derecho. Eso sí sería limitar los derechos de los demás. Totalmente de acuerdo. Y no solamente eso, sino que cuando nosotros avanzamos en la limitación de los poderes del Estado y principalmente en las aspiraciones presidenciales, a Danilo Medina no se le está coartando este derecho, porque ha sido presidente en 2 ocasiones, recordemos esto, ya una tercera vez cuando se establece que la misma reforma que él hizo y él mismo incluyó en un transitorio, establecía que él nunca más iba a aspirar, y no solamente para la presidencia, sino para la vicepresidencia. Pero ni él, ni los otros presidentes que vengan pueden aspirar más de 2 veces. Eventualmente, eso está taxativamente establecido. Para todos. Ejerzan el poder ejecutivo a partir del 2016. Un tema muy importante es que la Constitución Dominicana tiene un efecto vinculante a futuro. O sea, que los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández, se le va a acreditar esta Constitución, pero sí podrán ser elegidos en el 2020 y también en el 2024, porque lo que se va a imponer es esta Constitución de ahora. No se va a tomar como referencia la historia, el pasado, porque la Constitución tiene un efecto totalmente absoluto que dirige hacia futuro. Que solamente le toca al presidente, le toca de forma negativa al presidente actual, que es el presidente Danilo Medina. No es negativa, sucede que el procedimiento establecido en el 124 es 2 periodos consecutivos y nunca más. Bien, a Danilo Medina, por ese efecto que tiene de instantáneo en la Constitución Dominicana, se le inicia a computar desde el 2016, primer periodo, segundo periodo, entonces 2020, 2016, 2012, 2016, 2016, 2020. Esos son los 2 periodos que le tocarían a Danilo Medina. En consecuencia, también está consono con lo establecido en la Constitución Dominicana. Aquí lo que se está discutiendo en esta reforma constitucional es si el transitorio que limita a Danilo Medina para que nunca más pueda ser presidente vulnera o no los derechos de la igualdad de él. No es a Danilo Medina. Pudo haber sido Hipólito Mejía, o Luis Abinader, o Omar Ramos, el que estuviera en ese momento ejerciendo el poder ejecutivo. Si ya cumplió los 2 periodos que establece la Constitución, no le corresponde un tercero, ni un cuarto, ni un quinto. Es el puesto, no la persona. No es a la persona, es la condición
que te otorga, el privilegio que te otorgan los votantes de que tú puedas dirigir el país. A esa institución que se llama Poder Ejecutivo, Claro. se ha dicho que su titular, que es el presidente, no puede ejercerla por más de 2 ocasiones de manera consecutiva. Quitémoslo el nombre, porque ahí es. pudo haber estado Pedro. No es una limitación al derecho, es una regulación al ejercicio de un derecho que lo que garantiza es que otros ciudadanos que reúnan las condiciones que hay que tener para ser presidente, pues puedan hacerlo sin mayores limitaciones que justamente prevé la ley. Porque está demostrado que cuando una persona dura más de 8 años en un puesto, no importa que sea un alcalde o un regidor, ya lo que hace daño, señores, a lo largo de la historia, eso está demostrado, los que han durado 15, 20, 30, 50 años, terminan echando por la borda todo lo que construyeron, Y además, porque el poder. Además, dos puntos que Omar pues destacó con mucha puntualidad, y es que la alternabilidad da crecimiento económico y además genera personas nuevas, sangre nueva, ideas nuevas. Una movilidad social, pero además la posibilidad de usted proyectar nuevos liderazgos nacionales, una nueva dirigencia. Imagínate, hay personas que tienen en instituciones aquí prácticamente 20 años y no han sido movidos de su puesto. ¿Cómo sabemos si hay otra persona con capacidad y con calidad para hacerlo igual o mejor que eso? Si no ceden paso. Pero imagínate que volvamos a lo que muchos están planteando, reelección indefinida. Bueno. Otro Balaguer en el siglo XXI. Bueno. Yo no creo que a eso es lo que estamos apostando. Bueno. Pero además, como ya dijimos en otra ocasión, los países para avanzar y desarrollarse necesitan 2 cosas de mi óptica. No es solo crecimiento económico tenemos aquí, 25 años creciendo, y en la medida que crece el crecimiento económico, más desigualdad. Necesitamos institucionalidad y ciudadanía. Esos son los 2 elementos que nos van a hacer a nosotros cambiar en la República Dominicana, Omar, según mi criterio. Institucionalidad, que implica cumplimiento inestricto de la ley, y el ejercicio de una ciudadanía que se interesa, se moviliza por su derecho y demanda a sus autoridades el cumplimiento. Junior, vamos a agradecer la participación de don Omar Ramos Camacho. Y ya acabamos. Sí, el tiempo se agotó ya. Es que usted hizo una exposición al final ahí como si fuera un entrevistado. No, el programa, eso es este programa. Bueno, vamos a agradecer a don Omar Ramos Camacho, abogado constitucionalista, por haber estado con nosotros, y ustedes, amigos televidentes, por habernos cedido su espacio en su casa y habernos permitido entrar a sus hogares. Un servidor, Giovanni Almonte y Junior Espinosa, le deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.